Andalucía, con menos déficit que la media de las comunidades autónomas, hoy puede presumir de región cumplidora. Lejos quedaron los tirones de orejas del ministro Montoro y del secretario de Estado de Hacienda, sacando sucesivas tarjetas amarillas a la Junta por no cumplir supuestamente el déficit. Incluso nos acordamos cuando el ínclito Antonio Beteta amagó en una amenaza nada sibilina con la intervención de las cuentas de la Junta. Han pasado los meses y la Junta anticipa que cumplirá el déficit de 2013, cuando se sepa el cierre del ejercicio, y seguro, además, que estará por debajo de la media nacional. Así que si España no cumple el déficit que nos exige Bruselas, no será por las gamberras comunidades autónomas a las que durante tanto tiempo han demonizado como el chivo expiatorio de todos los males y todos los pecados de la crisis económica, y más si eran del PSOE. Pues no, Andalucía, con un 1,13% hasta noviembre, tiene menos déficit que la mayoría de comunidades. Sobre este y otros asuntos de actualidad hablamos en unos instantes con el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, con Francisco Carbonero, naturalmente con todos ustedes. Y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La comunidad andaluza tiene al alcance de la mano cumplir el objetivo de déficit en 2013, que el Gobierno se avisó, recordamos, hasta el 1,58% para Andalucía. Y es que en los primeros 11 meses del año pasado Andalucía alcanzó el 1,13% de su Producto Interior Bruto, por debajo del cómputo del resto de autonomías, que hasta noviembre es del 1,26%. La Junta confía en que cumplirá cuando se conozca el cierre del ejercicio. Y estamos muy por debajo, seguramente, de la media de las comunidades autónomas, y lo que quiere decir que hemos hecho bien nuestros deberes, hemos sabido dar cumplimiento a la imposición del déficit público, pero sin renunciar a hacer una política distinta, una política que apoya al ciudadano, que defiende los servicios públicos y que garantiza el estado del bienestar. Y otra noticia económica de calado, ahora sí, parece, tras 3 años de negociaciones, crucemos los dedos. Unicaja, la primera entidad financiera andaluza, podría anunciar en las próximas horas, en los próximos días, la compra de Caja España Duero, denominada Banco CEIS, según han informado fuentes del mercado financiero. La operación cuenta con 400 millones de euros de ayudas del FROP. Unicaja no ha abordado este asunto esta mañana en el Consejo de Administración del banco, pero previsiblemente formalizará la fusión y la hará pública el jueves por la tarde en el Consejo de la Caja de Ahorros. Y unos días después de haber asumido su compromiso en el Parlamento andaluz con el sector de la construcción para reactivarlo, recordemos, desde un punto de vista sostenible, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado, concretamente en Marbella, estigma, recordemos, de la construcción desmesurada de antaño, que su gobierno ultima un nuevo decreto para agilizar los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos y quizás suavizar los límites que establecía el POTA. Estamos en un momento distinto y ante un momento distinto hay que revisar, como decía antes, nuestras normas y hacerlas compatibles con el desarrollo económico de Andalucía y con el respeto a nuestro patrimonio natural. Y quiero que entiendan que tenemos 600.000 andaluces, hombres y mujeres, que han perdido su empleo desde el inicio de la crisis y que vienen de aquí, del sector de la construcción. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien viaja mañana a Bruselas, donde se entrevistará con Durão Barroso, la promoción del empleo juvenil, la conexión ferroviaria hasta Algeciras, el reparto de los fondos de la PAC y los fondos europeos serán los 4 asuntos que la presidenta de la Junta abordará con el presidente de la Comisión Europea. La posición del Gobierno de Andalucía en este viaje es clarísimo. La presidenta va a ir con estos 4 temas, insisto, empleo juvenil, conexión ferroviaria al puerto de Algeciras, fondos europeos y política agraria común, que son del interés general de Andalucía, y de verdad nos hubiera gustado que el Partido Popular dejara el sectarismo, dejara de hacer política de salón y pasara a la realidad de los intereses de Andalucía. Y el Partido Popular sigue sin resolver sus problemas de liderazgo. Tanto es así que ya no solo se habla del sucesor de Juan Ignacio Zoido, sino de quién sería su número 2. Y es ahí donde el presidente del PP de Jaén y también senador y alcalde de esta capital, José Enrique Fernández de Moya, quien dice que le corresponde al nuevo presidente elegir si será o no secretario general del PP andaluz
en la próxima ejecutiva. Ahora bien, Fernández de Moya se deja querer. Lo ha presentado en Sevilla, de hecho, la ponencia que defenderá en nombre del PP andaluz en la convención de su partido este fin de semana en Valladolid, y en la que va a proponer al Gobierno central una rebaja del IRPF y a la carga fundamentalmente de las familias, emprendedores, pymes y autónomos. Tenemos que ir a poner en marcha medidas que fortalezcan el tejido socioeconómico del conjunto de la nación española, donde todos sabemos que la columna vertebral queda perfectamente diseñada en pymes, en autónomos y al mismo tiempo en una política tributaria al servicio, en este caso, de las propias familias y de los emprendedores, con especial atención al gran objetivo que tiene este Gobierno, que es reducir el desempleo y la generación concretamente de empleo. Y concluimos el sumario en Jerez, donde ha habido un desembarco de las escuderías y pilotos de la Fórmula 1 para participar en los primeros entrenamientos oficiales de la temporada. Alonso, Vettel, Hamilton, Raikkonen ruedan o rodarán en el asfalto jerezano. Los hoteles están repletos y el aeropuerto jerezano de La Parra acoge estos días 42 vuelos especiales entre cargueros, charter y aviación general. Sobre todos estos asuntos debatimos en la tertulia a partir de las 11 de la noche con Enrique Cervera, Francisco Morón y Fernando Vicente. Hasta entonces, hasta las 11 de la noche, tenemos la oportunidad de entrevistar al secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, al líder de Comisiones Obreras en nuestra comunidad autónoma. Francisco Carbonero, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas en 8 Andalucía. Gracias por invitarnos y gracias a 8 Andalucía, que va cumpliendo meses y ya se prolonga en el tiempo. Eso es muy bueno desde mi punto de vista. Por la pluralidad de... Parece como si usted no tuviese mucha esperanza de vernos aquí mucho tiempo. No, sí, no, pero es muy difícil. Creo que es un reto que estáis superando y que está superando 8TV, que no es fácil superarlo, y creo que eso hay que decírselo también a la audiencia. Pues le agradecemos sus palabras, especialmente con 8 Andalucía, y también por el esfuerzo que ha hecho, que sé que acaba usted de llegar de Madrid, ¿no? Sí, acabo de llegar a Madrid ahora. ¿Y han tenido una reunión ordinaria? Bueno, hemos tenido una reunión ordinaria del Consejo Confederal, que es el máximo órgano de nuestro sindicato. Bueno, pues vamos a hablar de los asuntos de actualidad, señor Carbonero, y si me permite, luego hablaremos del Sindicato Comisiones Obreras, de la Unidad de Acción Sindical, de lo que les incumbe a ustedes, evidentemente, a los agentes sociales, la concertación social, la economía en Andalucía, pero me va a permitir que, en primer lugar, lo dicho, le preguntes por los principales asuntos de actualidad, por el déficit que hemos conocido hoy hasta noviembre, los 11 primeros meses del año, después de los numerosos tirones de oreja que ha recibido Andalucía, pues parece que somos cumplidores, 1,13%. Bueno, yo creo que Andalucía ha sido cumplidora en muchas cosas durante muchísimos tiempos, y últimamente por el Partido Popular se le quería meter un estigma, pues, de que somos lo peor de lo peor, ¿no? Nosotros venimos de rémoras importantísimas que hemos ido superando, y que creo también que en un momento tan difícil como este Andalucía ha respondido. Eso no quiere decir que nosotros compartamos el tope de déficit que nos ha ido imponiendo el Gobierno de España para cumplir, que tiene un efecto negativo sin duda en los ciudadanos, ¿no? Ahora, cuidado con ser los más cumplidores, los primeros en la lista, ¿no? Bueno, porque yo creo, eso supondrá una austeridad llevada al límite casi. Yo creo que ser más papistas que el Papa tampoco está en la media, ¿no? Pero creo que si el compromiso es cumplir. Seguramente el Gobierno de España no va a cumplir ese déficit. Ha ajustado y ha extorsionado a las comunidades autónomas, le ha obligado a hacer unos recortes bárbaros, y sin embargo el Gobierno de España, que se ha quedado con unos márgenes mucho mayores, pues está incumpliendo. Otra noticia económica que hemos conocido hoy, de la terna que saludamos en la jornada de hoy martes en Andalucía. Unicaja, en las próximas horas, según fuentes financieras, fuentes del mercado, pues va a cerrar la operación de compra de Caja España de Oro, del conocido Banco CEIS. Supongo que será una buena noticia para el sector financiero y también para el empleo del sector en Andalucía, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que el fortalecimiento del sector financiero en Andalucía, con las posibilidades que ya tiene, que se perdieron muchas a lo largo de los últimos años, pues que Unicaja, que además hay que poner en valor en el foco de la especulación de la burbuja inmobiliaria, haya sido capaz de mantener ese estatus de la entidad más solvente de España,
creo que hay que felicitar también a sus gestores. También es cierto que ellos pues tienen una actuación y tenemos muchas diferencias en las relaciones laborales, en algunas cuestiones con la entidad, pero creo que es una entidad muy solvente y creo que él hacer bien las cosas en Andalucía. Creo que tanto lo del déficit de antes como el que una entidad como Unicaja tenga la solvencia, creo que dice mucho también de la seriedad que tenemos los andaluces, ¿no? Un ejemplo de seriedad, le pregunto, sería, por ejemplo, no haber vendido preferentes, de las pocas entidades que no lo ha hecho en España. Claro, yo creo que es una seriedad de no engañar ya a los ciudadanos, ¿no? Que ya no solo meterse en la burbuja inmobiliaria, sino de no haber hecho esa operación que han hecho casi todos, que es engañar a los ciudadanos, ¿no? Señor Carbonero, la terna noticia se completa con el anuncio hoy de Susana Díaz, precisamente en Marbella, lo cual no es baladí que haya elegido ese sitio, después de que, lo dicho, como decíamos al principio, haya sido la localidad marbellí un poco el estigma de todo el boom y toda la burbuja inmobiliaria que ha sufrido Andalucía y España. Precisamente en Marbella ha anunciado que el Gobierno andaluz ultima un decreto para agilizar los trámites burocráticos y suavizar los posibles límites de crecimiento de los planes urbanísticos para dar desarrollo al anuncio días atrás, precisamente en el Parlamento, de la Mesa de la Construcción Sostenible. Hay varios elementos encima de la mesa. Ahora le pregunto por la Mesa de Construcción Sostenible. ¿A usted qué le huele todo esto de...? Porque no ha querido concretar a la espera de que conozcamos ese decreto. Eso de suavizar, de flexibilizar, de agilizar los trámites... Yo comparto una cosa que dice la presidenta, que es que hay 600.000 personas que trabajaban en el sector de la construcción, que muchas de ellas va a ser muy difícil que trabajen en otro sector que no sea ese, y que hay que buscar mecanismos de reactivación del sector. Eso lo comparto. Lo que me genera dudas es si la modificación de los planes urbanísticos va a suponer cargas de suelo en determinados sitios sin ninguna garantía para que vuelvan a hacer casitas al lado de los campos de golf o vuelva a hacerse casitas al lado de los puertos deportivos o algunas zonas muy concretas que pueden tener un valor importante sin ninguna garantía de que además eso se ejecute. Y conociendo a los que han estado especulando tanto tiempo, que siguen teniendo dinero para especular, igual les flexibilizamos de tal manera las cosas para que pongan suelo en carga y después no se reactive el sector de la construcción. Yo creo que pudiendo hacer, agilizando los trámites, buscando... Aquí hay una necesidad de viviendas tremenda. Y esa es la vivienda de protección o la vivienda que puedan pagar los ciudadanos. Está la rehabilitación, está el mantenimiento de nuestras infraestructuras que como no le hagamos nada terminarán estando todas muy mal y estropeándose y siendo inviables. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en el sector de la construcción, pero vayamos a abrir otra vez la puerta a los que han estado especulando que no tienen ningún escrúpulo. A eso se refiere usted días atrás cuando le preguntaron sobre este asunto y dijo que no teníamos que volver a las tonterías del pasado, ¿no? A eso me refería. Bueno, porque creo que hay que ser muy prudentes y creo que hay que pensar muy bien, porque efectivamente aquí viene y dice, si me permites esto voy a tener tal proyecto, pero ¿cuándo va a hacer usted el proyecto? ¿Para qué? ¿Qué impacto va a tener? El empleo, yo creo que hay que meditar bastante bien las cosas. Y yo no me estoy negando a nada, ¿no? En la Mesa de la Construcción Sostenible ya ha dicho la presidenta de la Junta que va a invitar a muchos colectivos, entre ellos los agentes sociales, los sindicatos, los empresarios. ¿Qué puede aportar Comisiones Obreras en esa mesa? Bueno, nosotros hemos aportado en todos los planes que se han hecho y hemos aportado las ideas y sobre todo aportar también la sostenibilidad. La construcción, sobre todo en las zonas de costa que tiene la residencial, que tiene mucha vinculación con el turismo, creo que hay muchos que tienen suelo pensando que pueden volver o alicatar lo poquito que queda de alicatar nuestras costas. Y creo que es muy importante ser prudentes en eso, porque la calidad del turismo depende mucho de la calidad del entorno, del medio ambiente. O sea, creo que nos costó bastante parar algunas cosas, vayamos a volver a abrir una espita que nos complique la vida. Y nosotros, desde luego, vamos a estar y vamos a aportar pensando en el empleo y pensando también en la calidad del empleo. Pues saldremos de dudas pronto, señor Carbonero, porque la presidenta ha dicho que en febrero quiere tener aprobado ese decreto
y la Mesa de la Construcción Sostenible quiere convocarla antes del primer trimestre del año. La presidenta de la Junta, señor Carbonero, que precisamente mañana viaja a Bruselas para reunirse con Durão Barroso, y uno de los puntos encima de la mesa va a ser el empleo juvenil. Bueno, el empleo juvenil creo que es algo esencial. El empleo es todo esencial, pero muy especialmente el empleo juvenil, porque hay muchísimas personas que aún no han tenido su primer empleo y que están rondando los 30 y que pasan incluso de los 30. Entonces, eso es machacar la esperanza de vida de la gente, ¿no? De una forma tremenda, de no permitir tener libertad, de no tener autonomía financiera, de estar viviendo un poco de la unidad familiar, de los padres y demás. Pero yo creo que para fomentar el empleo juvenil, aparte de que se haga algún plan concreto y se puedan beneficiar, no solo hay que hablar del empleo juvenil para colocar a los jóvenes, hay que hablar de la calidad de ese empleo juvenil. Y a los jóvenes, a los pocos que se colocan, están, en términos que nosotros utilizamos alguna vez, hay demasiada gente chupándole la sangre, porque están absolutamente explotados, aprovechando, primero, de gente muy bien formada y segundo, de esa vulnerabilidad que tiene uno cuando tienes 30 años, tienes 20 y tantos y todavía no has tenido tu primer empleo. Y claro, la gente entra por todo. No hay vigilancia en los contratos. La reforma laboral ha abierto una espita tremenda. Luego, yo le pediría a la presidenta que hablara del empleo juvenil imprescindible, pero que piense también en la calidad del empleo ese para los jóvenes. ¿Usted cree que Europa apuesta seriamente por la creación de empleo juvenil aportando solo 6.000 millones de euros para toda Europa, cuando simplemente solo para el rescate bancario en España se han invertido 40.000? Bueno, nosotros pensamos que eso es una quimera, lo hemos dicho a nivel del Estado. La situación del empleo juvenil en España, pero no solo en España, es tremenda. O sea, en Francia, en Alemania, en Italia, el sur existe dentro también de las grandes ciudades, hay guetos importantísimos de barrios obreros, de jóvenes. Entonces, ¿qué aporte Europa eso al empleo juvenil? Es una ridiculez. Pero es más, nosotros le estamos planteando a Europa, y vamos a abrir una campaña en los próximos meses, le estamos pidiendo a Europa que aporte a rescatar a las personas, a rescatar el empleo, solo el 50% de lo que ha aportado para rescatar a la banca. ¿Usted cree que le escucharán? Bueno, nosotros se lo vamos a reivindicar y le vamos a pedir a los partidos políticos que se presenten a las elecciones europeas que asuman ese reto. Pues precisamente mañana se va a hablar también en Europa, o por lo menos está en la agenda de la presidenta de la Junta, el reparto de las ayudas de la PAC, que tan mal sabor de boca ha dejado al campo andaluz. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque el campo andaluz considera que ha sido discriminado. Bueno, efectivamente el campo andaluz ha sido discriminado, maltratado como siempre, y dentro del campo andaluz dos niveles de discriminación. Uno se ha discriminado a los perceptores de la PAC, al reparto del dinero público a los propietarios de la tierra. Pero Andalucía tiene que dar un paso más. Y yo se lo he pedido al Gobierno bastantes veces, y ahora vuelvo a pedírselo a la presidenta. Y es, no se puede hablar solo del reparto del dinero de la PAC sin pedir compensaciones de empleo. Y Andalucía tiene 400, casi 500.000 de cartillas agrícolas. O sea, no se puede estar pensando lo mal que le viene la PAC a los propietarios de la tierra y no acordarse para nada de los jornaleros y de los trabajadores del campo, que están siendo absolutamente explotados, pagándole 20, 23 euros diarios por jornadas de sol a sol, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad que tienen como consecuencia del paro, y en este debate de la PAC no acordarse nadie, ni el Gobierno de España ni el Gobierno andaluz, de esos 500.000 de trabajadores. Bueno, pues son los principales asuntos de actualidad que queremos abordar con Francisco Carbonero, el secretario general de Comisiones Obreras, quien nos visita de nuevo aquí en el plató de A por Todas para analizar la situación del sindicato y la situación económica en Andalucía y en España. Señor Carbonero, ¿será 2014 el año de la recuperación económica? Bueno, tendrá que cambiar muchas cosas, pero en lo que llevamos ya conocido de estos primeros días de año, lo único que estamos conociendo es más cierre de empresas, más despido de gente, la
la EPA, los datos del paro Fue un bofetón, del último trimestre, fue un bofetón, yo diría que esperado, porque nosotros estamos viendo todos los días que se hagan de todos los contratos que se han hecho, solo el 1,95 de contratos indefinidos. Y claro, si la demanda interna baja tanto, si los salarios están bajando, si los empleados públicos se les congelan los salarios, a los pensionistas, la negociación colectiva en el sector privado se resiente y pierde poder adquisitivo, en una comunidad donde los empleados, los trabajadores en activo de esta comunidad, el 80% está en el sector servicios, pues, y dependemos del consumo en una gran parte, pues evidentemente esto tiene mala pinta. ¿Y entonces a qué podemos achacar esa cascada de mensajes que hablan de la recuperación económica? Pues por no parte sé. del Gobierno central, pero que también asumidos en partes por la Junta de Andalucía. Sí, bueno, yo se lo he dicho al Gobierno andaluz y se lo hemos dicho desde Comisiones Obreras, que nosotros no estamos viendo esa esperanza. Seguramente los gurús de la economía, que son los que menos aciertan del mundo, porque no han dado una en todos estos años, habrán atisbado algo, pero la verdad que las cifras macroeconómicas no sé si les dirá algo, pero la economía real yo creo que en el 2014 va a haber pocos resultados positivos. Y ojalá me equivoque y cuando pase un año esto sea fenomenal, ¿no? Pero yo tengo pocas esperanzas de que esto continúe o que esto remonte. Yo creo que va a continuar por mucho tiempo todavía así. Cuando la presidenta de la Junta de Andalucía dice que hay que abrir la economía andaluza en canal, ¿usted sabe a qué se refiere? Pues no lo sé. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hablar con la presidenta sobre este asunto? He hablado con la presidenta y he dicho, bueno, nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo y de todo, con todos aquellos que tengan legitimidad para sentarse a hablar y, lógicamente, con el Gobierno. Pero yo creo, y lo he dicho públicamente, que hacen falta darle bastante más cocina a las cosas. Creo que hay que trabajarla bien para poder presentarla con cierto éxito. Yo creo que se dan demasiados titulares de prensa, que no digo que de aquí a unos días o a unos meses se tenga más cuajada la idea, pero ahora mismo yo creo que hay más proyección pública de titulares que de sustancia y de saber lo que se quiere. O sea, ¿usted cree que esos titulares están vacíos de contenido? Bueno, no vacío del todo, pero a eso le falta bastante cochura y hay que echarle muchos ingredientes porque las cosas, y más en los momentos difíciles, no se resuelven con un rato. ¿Están ustedes molestos porque digan que quieren cambiar el modelo de negociación de concertación social? Crear, como decía el otro día la presidenta de la Junta, el diálogo social abierto a otros muchos colectivos. Ya escuchamos a Javier González de Lara, el nuevo presidente de la CEA, sobre quien le preguntaré más tarde, decir que la CEA no está dispuesta a abrir el melón a todo el mundo, que eso hay que verlo con cuidado. No, yo les he preguntado, no han sabido decirme, ¿no? Cuando habláis de todo el mundo, le he preguntado al Gobierno, cuando habláis de todo el mundo, ¿quién es todo el mundo? Bueno, ya se lo han propuesto al PP. Bueno, pero a mí no me parece mal que el Gobierno hable con el PP. Pero el Gobierno, o sea, esto tiene un eje central. Si hablamos de la economía, a mí me parece bien, se ha hecho en otras ocasiones y con Izquierda Unida cuando no estaba en el Gobierno. El Parlamento puede acordar muchísimas cosas, ojalá él las acordara. Pero hay elementos que será muy difícil, vamos, yo creo que es imposible que el Partido Popular entre a un acuerdo de concertación que tiene que desarrollar el Gobierno, que son compromisos de Gobierno con la sociedad y que, vamos, sería un milagro luego. Ojalá y hable el Gobierno y el Partido Popular y la oposición, pero todos en una mesa, yo hoy por hoy eso lo veo casi imposible, y más en vísperas de todos los procesos electorales que nos vienen a futuro. Entonces, bueno, ojalá hagan los colectivos esfuerzos. sociales, económicos, ¿a quiénes cree usted que la Junta debería invitar, ya que va a abrir el paraguas? A todo aquel que tenga legitimidad. Y eso, vale, muy bien, concrétemelo. Pues la legitimidad la puede tener la economía social, la legitimidad la puede tener los empresarios, la legitimidad la tenemos aquellos sindicatos que tengamos más del 15% de la representación sindical, por ejemplo, en CSIC, Andalucía. no. Bueno, es que no, cuando hablamos de elementos generales en la sociedad, todo aquel que alcance el 15%
en la representación por ejemplo, sindical y en las urnas. Pongámosle nombre y apellido. Eso CEPES, solo lo tiene CEPES, UGT y comisiones obreras. CEPES, usted estaría abierto. Sí, yo no tengo ningún problema. El CSIC problema lo pondrá no llega la al 15%, administración. no. ¿Las asociaciones de autónomos? Bueno, pues las sociedades autónomas, siempre que estén legitimadas y tengan interlocución. Entre otras cosas, es que los de las asociaciones de autónomos tendrán que legitimarse también en algún sitio. O sea, aquí no puede ser que yo me invente un día y monte la asociación de amigos de no sé qué y a partir de ahí que somos 4 que defendemos intereses en una sopa de letras impresionante, tenga la misma legitimidad. Y ya por último, por cerrar este capítulo, ¿organizaciones agrarias? Organizaciones agrarias dentro de sus organizaciones transversales. O sea, yo no entiendo, yo entiendo las organizaciones agrarias para hablar del sector agrario. Pero no entiendo que una organización sectorial, porque por esa regla de 3, ¿qué pintan las organizaciones empresariales transversales? O sea, ¿qué pinta la Organización de la Economía Social o qué pinta la CEA? Porque entonces se tendrán que sentar con los de la construcción, con los del comercio, con los de la hostelería. Entonces, para hablar sectorialmente, nosotros en el Pacto de Turismo nos sentamos con los empresarios de turismo, pero lógicamente deberá de ser con las estructuras y en las organizaciones transversales. Si no, lo otro, por estar más en la sopa, en la mesa, la gente tiene que representar a alguien y a algo. Vale, pues vamos a seguir hablando con Francisco Carbonero. Vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Estamos casi fuera de tiempo. Volvemos en 3 minutos con Francisco Carbonero, el líder de Comisiones Obreras en Andalucía. Seguimos en A por Todas con Francisco Carbonero, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, a quien preguntamos antes de la publicidad por quiénes son los colectivos que a su juicio deben participar en la negociación de la concertación social. Y en este sentido, no sé si usted ha intercambiado impresiones con la nueva líder de UGT Andalucía, con Carmen Castilla, y con el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios, Javier González de Lara. Bueno, con la compañera de la Unión General de Trabajadores, el saludo de bienvenida y de felicitación por su elección. No he tenido todavía una reunión, espero tenerla en el menor breve de ¿No ha tenido ninguna reunión con Carmen Castilla todavía? No he tenido todavía ninguna reunión y sí he mantenido una conversación bastante extensa con el presidente de los empresarios andaluces. ¿Y qué tal? ¿Qué tal sintonía hay? Bueno, la sintonía personal, nos conocemos de hace tiempo, creo que es un hombre bastante dialogante, una persona conocedora de Andalucía y del sector empresarial, y trabajaremos en cosas en común, que tenemos en común en defensa de Andalucía, y tendremos diferencias, lógicamente, porque defendemos intereses de parte y en este caso intereses confrontados, ¿no? ¿Usted cree que con Carmen Castilla, con quien me dice usted que todavía no se ha reunido, creo que la nombraron hace 15 días, se mantendrá la unidad de acción sindical que ustedes han mantenido con Fernández Sevilla en los últimos meses y fundamentalmente con Manuel Pastrana? Comisiones Obreras tiene entre sus valores, el valor estratégico de la unidad de acción con la Unión General de Trabajadores es prioritario. Y más en un momento de esta situación. O sea, la unidad de los trabajadores para nosotros es algo fundamental y la unidad de acción con la Unión General de Trabajadores creo que en los últimos tiempos y en los últimos años de democracia ha dado muy buenos resultados a los trabajadores, ¿no? Por tanto, nuestra apuesta, la apuesta de Comisiones Obreras, es la de mantener la misma unidad de acción. A pesar de la situación delicada en la que se encuentra UGT. Bueno, las organizaciones no son solo los errores o aciertos que puedan tener sus dirigentes, son miles de afiliados y afiliadas con una base en las empresas, con un compromiso de mucha gente, con una legitimidad en las urnas en el seno de las empresas y por tanto nosotros, más allá de las situaciones que se puedan dar en cada momento, pues creemos que tenemos que mantener esa relación. Yo digo muchas veces que si con alguien no deberíamos de sentarnos era con los gobiernos por los incumplimientos permanentes y sobre todo, y sin embargo nosotros exigimos al gobierno de España y al gobierno andaluz espacio de negociación. Hay dos espacios de reparto de la riqueza. Uno a través de la disputa de la plusvalía, el beneficio empresarial
en la empresa y otro el reparto de la riqueza en la sociedad, que nosotros demandamos incidir en esas políticas públicas a través de la concertación y del diálogo social. Y a eso no vamos a renunciar nunca, ¿no? Señor Cabaño, a partir de ahora le van a preguntar 3 periodistas que se incorporan a esta mesa de A por Todas. Enrique Cervera, buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Vicente, tocayo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Paco Morón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Francisco Carbonero. Bueno, yo tratando el tema de la concertación, cambian algunos de los dirigentes, tanto en los empresarios como en UGT. Usted no, usted sigue siendo miembro de esa concertación como uno de los miembros más antiguos, ¿no? Porque cambia hasta la presidenta de la Junta de Andalucía. Pero hasta ahora los resultados no han sido buenos. Han sido resultados que no han dado empleo, no han creado empleo, no han creado una riqueza necesaria para que ese empleo se cree en Andalucía. Incluso la presidenta ha anunciado que va a haber una reforma o una modificación de esa concertación. Pero realmente, ¿dónde cree usted que ha habido el fallo, dónde se ha producido el error para que no se den los frutos necesarios? Bien, vamos a ver. En este país y en Andalucía se han concertado con todos los gobiernos. O sea, si la creación de miles, no, de algunos millones de puestos de trabajo en Andalucía hace algunos años era en una parte importante del consenso sobre determinadas políticas y eso ha tenido réditos, yo no comparto para nada que el acuerdo, el consenso y la concertación sea el mar que tiene en estos momentos Andalucía y este país. El mar de Andalucía y de este país es una crisis económica, una burbuja inmobiliaria, un modelo productivo con una falta importante de empresarios que apuesten por una economía productiva y no por una economía especulativa y por tanto, una legislación que destruye empleo permanentemente. Andalucía, yo creo que mejorando muchísimas cosas, pero Andalucía ha hecho muchísimas cosas importantes, muy importantes. Yo pongo ejemplos muy concretos muchas veces. Yo tengo 56 años, termino de cumplir. Hasta que llegó la democracia, en mi pueblo no había agua corriente. El alcantarillado no llegaba a todos los sitios. Yo veía de las casas salir el agua. Eso era en miles o en cientos de municipios. Por tanto, yo creo que partíamos de situaciones muy difíciles en Andalucía, se han hecho muchas cosas, todas no se han hecho bien, pero hombre, decir que eso ha sido un desastre como consecuencia de la concertación, pues creo que no. Es más, hay algunos gurús de los economistas que estaban alentando permanentemente la concertación y hoy pues la critican, se ve que no están en el espacio donde estaban antes y depende cómo les vaya. Pero yo creo que la concertación no tiene alternativas, ¿eh? Sí, pero realmente Andalucía siempre ha estado por encima de los índices de desempleo del resto de España, ¿no? Siempre ha sido un territorio castigado especialmente por el desempleo, pese a toda esa concertación y esos consensos que se han producido durante el desempleo. Yo lo comparto, pero comparto porque nosotros tenemos un modelo productivo, lo decía antes, o sea, de todas las personas ocupadas en este momento en Andalucía, el 80% están en el sector servicios. Luego, como nuestro modelo productivo es un modelo productivo mucho más débil, con menos capacidad de generar valor añadido, con una caída importante de la industria más madura, también aquí como consecuencia de la crisis, pues eso genera muchísimo desempleo. Se destruye el empleo con muchísima facilidad. Es más, ese es el diferencial que hemos mantenido durante mucho tiempo con la media española, y es que aquí tenemos el 36% y en España el 26% pero nunca ha conseguido Andalucía ser un territorio de oportunidades, ¿no? Ni que se industrialice o que la industria se instale en Andalucía. Pero mire, no solo eso depende del gobierno andaluz, porque nosotros teníamos sectores punteros. El sector energético. Bueno, pues nos han pegado un leñazo, nos han dejado listos. Es más, hasta empresas como Abengoa, que es una empresa solvente y seria y puntera en tecnología, ha tenido que denunciar la acción del gobierno de España con las empresas energéticas. Pero hay muchísimas apuestas, es que Andalucía no se lo ponen fácil. O sea, aquí no viene la gente a invertir si no se hace atractivo, pero si no hay una planificación del desarrollo industrial en nuestro país
importante, será muy difícil que nosotros alcancemos los niveles industriales históricos que tienen otras comunidades autónomas, ¿no? No obstante, Francisco, evidentemente la evolución económica de Andalucía no puede mirarse solo a la luz de la concertación, porque hay numerosos elementos, has citado algunos de ellos, que la condiciona y además hunden sus raíces en la historia de nuestra tierra bien complicada, ¿no? Pero centrándonos en el proceso de diálogo social, creo que ahora coincide, no sé si lo ve usted así, dos cosas. Una, coyunturalmente, con todo el escándalo de UGT y parcialmente el que ha habido también con la CEA, uno coyuntural y otro más general, que tiene que ver una crítica importante, sobre todo a los sindicatos, un intento de deslegitimación. Lo cierto y verdad es que al día de hoy la concertación, digamos que le precede una cierta mala fama, con razón o sin ella. Y por tanto parecería necesario pues un nuevo planteamiento, entre otras cosas porque es verdad que, o por lo menos es en mi opinión, como es natural, que han cambiado muchas cosas en la economía de Andalucía y de España muy vertiginosamente, el fenómeno de la globalización, las propias relaciones laborales, la estructura productiva, y quizás ante una nueva realidad sea necesario también unos nuevos instrumentos. Sé que es más fácil, de escuchar la primera parte de la entrevista, más fácil que decir que de hacer, pero en su opinión, y más allá de quienes pudieran ser los interlocutores, que obviamente tiene que ser gente con representatividad, si no sería una jaula de grillos, ¿usted por dónde cree que podría ir el nuevo modelo de diálogo social en Andalucía? Yo creo que las coyunturas económicas marcan qué modelo puede haber, evidentemente, más allá de los actores, que siempre es con el gobierno y quien tenga la legitimidad. Yo creo que tiene que haber un elemento troncal, que es el empleo y la economía, y la reactivación económica y la generación de empleo. En dos variables. Una, en reactivar aquellas cosas que son mucho más fáciles, digo más fáciles en el sentido de que tenemos aquí nuestra potencialidad, el sector agrario y cambios importantes en las estructuras agrarias de Andalucía. O sea, a mí no me parece que es un debate absolutamente alicorto el decir que Andalucía perdemos dinero de la paz, que es cierto y es una discriminación, sino Andalucía necesita decir que todo ese dinero de la paz no puede ser un dinero a rentas, tiene que ser un dinero productivo a generar empleo. Y Andalucía, o reconocemos que de verdad tenemos un problema en el campo andaluz con ese casi 500.000 de trabajadores del campo y referenciamos los ingresos a los propietarios de la tierra con el empleo, nosotros le proponemos fórmulas. Crucen ustedes hartas en seguridad social que dé a cada empresa con los compromisos de empleo que deberían de tener. Y no queremos que penalicen a los perceptores, pero que los aperciban y le digan, hombre, usted tiene mucha cara. Entonces, los trabajadores del campo están de espaldas a la paz, porque al final lo que queda de esto es más dinero para los de toda la vida, pero la gente en el campo recogiendo naranja está cobrando 20 euros. Y claro, eso hay una sintonía tremenda. Sobre estas cosas podemos hablar en la concertación, sobre cómo reactivamos. Ahora, y después tiene que haber otra parte, el turismo, que es nuestro, y después tiene que haber otra parte, qué sectores industriales podemos impulsar hacia el futuro que vayan generando un tejido industrial distinto, y para eso hay que formar también a la gente e invertir en formación. Yo siempre pongo un ejemplo, nosotros podemos gastar mucho en formación, pero si la formación es hacer conductores de máquinas quitanieves en Écija, las garantías de empleo son cortas. Luego, formemos y gastemos el dinero y los recursos que tenemos en la dirección de ese modelo y de ese diseño de modelo productivo que hay que construir. Y yo creo que estamos en un momento difícil, pero que hay posibilidades de acordar cosas, ¿no? Ahí vamos a un terreno menos macro y más micro del sindicato, que es la gente. Que al fin y al cabo los sindicatos lo que estáis es representando a los trabajadores y los intereses de los trabajadores. Hemos estado hablando mucho de concertación y de grandes temas de macroeconomía, pero luego está la situación microeconómica de los trabajadores, que es
después de la reforma laboral y de los 5 años de crisis, una situación de debilidad, desde mi punto de vista, absoluta frente no solo ya a las empresas, sino a los gobiernos y a cualquiera que decida tomar la medida que considere oportuna en cada momento. Hablábamos antes, hace un momento, de que se acaba de votar en el CES en contra de una de las nuevas vueltas de tuerca que se pretendía dar con los trabajadores, que era el que no tuviera que ser la Seguridad Social la que decidiera cuándo está una persona suficientemente mejorada para ir a trabajar, sino que fueran las mutuas vinculadas a las empresas, etcétera, con intereses de parte de que cuanto menos tiempo esté de baja, menos le va a costar a ese seguro, a esa mutua, a ese trabajador, etcétera. Y hablando de todo esto que hablábamos ahora mismo, de la agricultura, de la PAC, y etcétera, pues estamos hablando de lo mismo. Yo no sé si en esas mesas de concertación el cambio real debería ser menos macro y más cuál es la real situación del trabajador andaluz, sea del campo, sea de la industria o sea un camarero de servicios, porque el servicio aquí no es la City londinense, estamos hablando de camareros que están trabajando hoy en día en Andalucía pues con contratos de días, de horas y poco más. Yo creo que la reforma laboral ha sido el eje central de un nuevo modelo de relaciones laborales. Y después le han ido poniendo muchos aliños en el entorno. Y uno de esos es la ley de mutua. O sea, la ley de mutua lo que significa es, la mutualidad es la agrupación de empresarios, por tanto, aunque esté tutelada desde lo público, de interés privado, y evitan que el médico de cabecera sea el que dé el alta. ¿Eso qué va a significar? Pues que la mutua de entidad privada quedará ganar dinero y por tanto le importará bastante menos la salud del trabajador, porque lo importante es la cuenta de resultados. Entonces es un agravio aún mayor en todas las cosas que están haciendo este gobierno. Yo lo que le pido a los partidos políticos es que ahora que ya empieza a haber temas electorales, que se comprometan con los ciudadanos y se comprometan con los trabajadores a que tienen que revertir leyes en este país. O sea, que lo que se está haciendo es absolutamente tremendo. Y la salud laboral, cuando hay necesidad de comer, es lo primero que se olvida. Y la gente entra porque al final tiene necesidad. Y cuando hay 1,5 millones de personas en Andalucía esperando un empleo, la gente le cuesta arriesgar. Y en situaciones nada más que hay que ver las bajas por enfermedad, cómo caen el número de ocupados, cuando hay una situación de esta comparado con otros momentos. Y un cambio importantísimo que no se le da mucha importancia. Aquí apenas había contratos a tiempo parcial en Andalucía. Hoy, de ese 2 millones y algo de trabajadores ocupados, ya hay casi 500.000 de trabajadores a tiempo parcial. No trabajan a tiempo parcial, trabajan a tiempo completo. Se le tiene un contrato que pagan la mitad de seguridad social, un incremento espectacular en la economía sumergida y por tanto trabajo 8 horas, te pago 4, como han quitado la hora de entrada y de salida, todo es legal. Entonces, se está generando también un dumping entre las propias empresas, entre la gente más seria que quiere tener a sus trabajadores correctos y a los que son piratas que hacen esto. A eso me refiero, es decir, los trabajadores están en una situación de enorme debilidad, como decía antes. Eso implica que no tienen fácil enfrentarse a decisiones de sus empresas cuando son injustas, etcétera, porque la gente tiene miedo a quedarse en el paro, o bien porque directamente está prácticamente en el paro, aunque esté ganando de aquella manera. Bueno, ahí es precisamente donde los sindicatos, las organizaciones sindicales, tienen que echar el resto, porque son las que de siempre se ha defendido, es el sindicato el que te puede apoyar. Y es verdad que el sindicato hace lo que puede dentro de las empresas, en las negociaciones de convenios, en las negociaciones con las empresas de situaciones concretas. También es verdad que esa situación también supongo que la estaréis notando, que hay menos capacidad por parte de vuestra gente de luchar con las empresas, pero también tienen que ser los dirigentes los que se sienten en la mesa de negociación. Cuando se habla de que tiene que cambiar la concertación, yo entiendo que desde el punto de vista del trabajador esto tendría que formar parte de ese cambio. No solo si se va a sentar CEPES o si se va a sentar comisiones o sino de qué se va a hablar en esa mesa y quién va a ser el protagonista. Si va a ser el empresario que tiene que crear empleo el protagonista de esa negociación y a ver cómo lo ayudamos a crear empleo, o si va a ser el trabajador, cómo defendemos al trabajador frente al cada vez mayor poder del empresario. Y yo eso es lo que creo
que el sindicato o la gente querría del sindicato. No, eso el sindicato lo hace. El problema es que nosotros estamos pidiendo también en la concertación andaluza hablar de cosas que no tenemos la competencia. O sea, nosotros no tenemos la competencia para modificar la legislación básica de este país, que es la que está haciendo un daño espectacular, ¿no? Pero hay muchísima gente, es verdad que se provoca mucho miedo, pero aquí hay muchísima gente valiente, ¿eh? O sea, solo Comisiones Obreras tiene 17.000 delegados de personal en las empresas elegidos por los trabajadores y se presentan y firman las siglas, ¿eh? Entonces, la gente es valiente y la gente pelea y la gente lucha y cuando hay un conflicto en la empresa o cuando hay el convenio, aquí se hacen muchísimos cientos de convenios y es porque la gente se lo ocurra y se lo pelea. O sea, aquí hay mucha gente valiente en los trabajadores y en las trabajadoras andaluzas que están organizados en los sindicatos. Y otra cosa es toda esa, en unos casos llevarán razón, en otros creo que bastante poca, de intentar criminalizar a la organización de los trabajadores, porque estoy absolutamente convencido, y lo digo muchas veces, solo hay dos movimientos capaces de cambiar el mundo y que lo demuestre la historia, que es el movimiento obrero y el movimiento de las mujeres, ¿eh? Y ellos, la derecha más neoliberal, tiene mucho miedo a la organización de los trabajadores. Porque eso no se diluye un día en una marea o se diluye, no. Eso es que tiene una constancia organizativa que penetra por todas las rendijas. Y a eso quieren aprovechar la situación, pero no para debilitar a los sindicatos, para debilitar los derechos de los trabajadores. No obstante, sí es cierto que los sindicatos, en este caso UGT, ha dado bastante motivo como para que se vea atacado, para que se ponga en duda o se cuestione la labor que está realizando y si es legal todo lo que ha hecho, ¿no? Bueno, pero no se trata solamente de una campaña orquestada por la derecha ni por la izquierda. Yo no estoy hablando de campaña orquestada, que realmente... ni estoy hablando, ni hablo de que los medios digan o no digan, los medios informarán de lo que conocen. Yo no cuestiono eso, pero sí cuestiono que, hombre, puede haber en cualquier organización elementos de equivocación, meteduras de pata, erróneos, habrán hecho, pero eso no puede ser criminalizar a los miles y miles de afiliados que tiene un sindicato, que además dan la cara todos los días por defender los intereses de los trabajadores. Entonces, la valentía de esa gente en defender elementos de calidad democrática, en defender derechos, en defender... creo que es tremendo. Sí, pero la valentía de esos miembros o de UGT se ha visto de verdad defraudada y afectada por los dirigentes que han actuado erróneamente o que han actuado dentro de la legalidad. No estoy en el pensamiento de otras organizaciones, yo estoy hablando en general. Bueno, sí, pero la imagen del sindicato en general se ha visto afectada por esa actuación. Hay una pérdida de reputación evidente, eso no lo niega nadie. Por eso. Y en esa pérdida de reputación nosotros tenemos parte de responsabilidad, los sindicatos en general. Unos lo habremos hecho de una manera, otros de otra. Pero en esa parte, pero hay otra parte importante, o sea, esto no puede ser una criminalización de todo, ¿no? Y Francisco, ante una situación de debilidad objetiva de los trabajadores y en parte también del movimiento obrero, y después de, más allá de la coyuntura de UGT de Andalucía ahora, que en fin es un asunto realmente peculiar y complejo, después de 20 años de unidad de acción, es un poquito política ficción, pero bueno, por ponerlo sobre la mesa, ¿no se podrían plantear los dos sindicatos de clase poderosos que hay en España dar un salto más allá y hacer una central única como hay en otros muchos países de nuestro entorno? Bueno, esto es un debate que hemos tenido en la organización, ¿no? Yo creo que es preferible la unidad de acción que el monopolio. Y creo que la competencia... O sea, es que nosotros vamos juntos en la pancarta, ¿eh? Pero nosotros vamos todos los días a las empresas a arrimarle el ascua de la sardina de lo que creemos, por decirlo en términos coloquiales, de nuestro tierra, ¿no? A defender nuestro programa y cómo entendemos nosotros que tienen que ser las cosas, y nosotros no confrontamos en las urnas, en las empresas, y los trabajadores echan el voto. Entonces, yo creo que siendo importante ese debate y la unidad de acción, yo creo que la competencia de tener que estar, eso fuerza más a los sindicatos, a los dos sindicatos a estar en las empresas. Creo que lo otro
podía caer en un cierto relax. Y hay que, para sacar todos los delegados, 17.000, en estos momentos comisiones, hay que presentar un taco de candidatos. Permítame, señor Carbonero, el socaire de la situación peculiar y compleja que decía Enrique Cervera que está viviendo UGT Andalucía, de lo que, sin lugar a dudas, Comisiones Obreras no es ajena por el descrédito general que están sufriendo los sindicatos. Usted, en una reciente entrevista, concretamente en el periódico El País, hace unos días, dijo que no habrá caso Comisiones Obreras. ¿Por qué está tan seguro cuando está siendo investigado el sindicato Comisiones Obreras por la jueza Laya, que les acusa directamente de financiación irregular? Porque nosotros no hemos cobrado ningún rapper de ninguna factura. Nunca. Nunca. Así de simple. Usted habla de, a lo mejor, posibles Es lo que se desórdenes, en las conoce. ayudas, en los cursos de formación. Yo no digo ni desorden ni nada. Yo no estoy hablando de que nosotros hagamos desorden. No. Yo he dicho, lo que aparece de otras organizaciones es que ha habido un rapper en la factura. Y yo digo, Comisiones Obreras no. Entonces, ¿Y en qué se puede sustentar la jueza Laya para acusarle de pues no lo de sé, tal delito, ¿no? a nosotros no nos ha acusado de nada, Bueno, los autos señalan claramente a Comisiones Obreras de financiación irregular de 4,3 millones. Ha hablado de los expedientes de regulación de empleo. O sea, la jueza Laya ha hablado de Comisiones Obreras en referencia a los expedientes de regulación de empleo, no a otras cosas. Y en los expedientes de regulación de empleo nosotros hicimos un informe, además hablé en este mismo plató un día, y nosotros seguimos defendiendo, y todavía no se nos ha demostrado lo contrario, que hayamos hecho que nosotros seamos actores necesarios para que otros delinquen. Porque nosotros, los comités de empresa están obligados a negociar los expedientes de regulación de empleo y los han firmado. Y si ahora hay un intruso en ese expediente, pues mire usted, no lo hemos puesto el sindicato, y estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, llegará al juicio y esperemos tener la razón. Señor Carbonero, ya para concluir, los últimos 30 segundos, mande usted, si puede, un mensaje positivo a aquellas personas que tienen la tentación de bajar los brazos ante la dificultad para encontrar empleo, parados de larga duración, que emigran o que ya dejan de apuntarse a la lista de desempleo. Bueno, yo creo que lo que no puede uno es parar nunca ni dejar de tener la ilusión por buscar un empleo. Pero yo les pediría que además de buscar, de forzarse, de prepararse y de tener la ilusión de buscar un empleo, les será más fácil encontrar el empleo si además se suman a todas aquellas acciones, movilizaciones y reivindicaciones que mantenemos las organizaciones sindicales para que cambie una política económica absolutamente ruinosa y una política laboral y social que empobrece a la gente y la hace más desigual. Y en la desigualdad siempre perdemos los mismos, los más débiles, los trabajadores y las trabajadoras. Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, muchas gracias por acompañarnos esta noche en A por Todas. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y abordamos en la tertulia los principales asuntos de actualidad con Enrique Cervera, con Fernando Vicente y con Francisco Morón. En tan solo, lo dicho, 3 minutos.